seguidores de Expresión Forense y Coforense. Yo soy Michelle. Yo soy Ana Lai. Y es para nosotros un gusto que nos acompañen una vez más en esta sección en donde hacemos entrevistas a diversos expertos del área forense con el fin de conocer un poco más de cada arte, ciencia, oficio o disciplina que coadyuvan en la impartición y procuración de justicia. En esta ocasión no nos encontramos con ningún experto, ya que este es el video de cierre de temporada. Sin embargo, es una buena oportunidad para recordar todos aquellos videos que hicimos a lo largo de esta primera temporada y que tuvimos pues grandes personalidades, ¿no? Como el doctor Jesús Chavarría, que fue la primera entrevista que tuvimos en donde hablamos un poco sobre los hechos de tránsito. Después tuvimos al biólogo Juan Edson Santos Lobatón, con quien hablamos sobre la reconstrucción a partir de manchas hemáticas, un tema muy importante para el área criminalística. Y después, en nuestro tercer video, tuvimos al maestro Raimundo García Cuesta. Una entrevista que fue, pues la verdad, muy fructífera, aprendimos muchísimo y hablamos sobre la accidentología vial. Un tema muy importante en donde, pues si bien creíamos que no tiene mucho que ver con lo forense, pues en realidad nos dimos cuenta que va muy de la mano con pues la investigación de los hechos de tránsito. Que aprendimos también que son hechos de tránsito y no accidentes de tránsito, precisamente porque se pueden prevenir. Entonces, la accidentología vial estudia precisamente todos estos factores que propician que los hechos de tránsito ocurran de manera pues continua, a lo mejor en alguna zona geográfica o por alguna cuestión en específico que está haciendo que se repitan en el tiempo. Entonces, pues también con esta situación, con esta entrevista, pudimos aprender que la accidentología vial, si bien va de la mano mucho con los peritos que son pues en hechos de tránsito, pues también depende de todas las personas que pues se prevengan estos hechos de tránsito. La accidentología vial estudia precisamente la prevención de estos accidentes, pero también es pues cuestión de toda la sociedad que se puedan prevenir estos accidentes. Sí, también tenemos al doctor Arturo Zamora, quien él nos investigó el protocolo de Zamora, así se dice. Él nos hablaba que en la odontología forense se da mucho este caso donde vemos pues diferentes tipos de métodos de acuerdo a la dictadura. Esto lo que quiere decir es que va a retroceder en una edad determinada, por así decirlo. Él nos decía que se va a retroceder como 3 años atrás, dando así como una exacta edad. Y que de hecho fue uno de los videos que tuvo mayor respuesta de nuestro público, ¿no? Entonces pues también eso es algo que nosotros sabemos que esa entrevista pues les interesó muchísimo a ustedes. Y después tuvimos pues también la entrevista con el licenciado Gastón Narcotti, ¿no? Y más tarde tuvimos la entrevista que tuvo, en donde ya nos empezamos a enfocar en estos temas que son de perfilación criminal, ¿no? Con la diplomada Laura Quiñones Urquiza. Hablando de perfilación criminal, Laura fue una de las excelentes exponentes que tuvimos, pues ella nos hablaba sobre diferentes casos de esta sociedad. En esta sociedad se presentan pues muchos señales que nos advierten cuáles, como por ejemplo la edad, el sexo, que tuvo que ver con personas que dan una conducta de manera antisocial, tipificada en una ley. Nos ponía de ejemplo que en Argentina las fotos íntimas no son penadas. Sin embargo, aquí en México sí se da el caso de que en el Código Penal nos dan entre 6 a 9 años de prisión haciendo este tipo de imágenes, compartiéndolas. Esto es uno de los casos que ella nos compartía, muy relevante. Sí, de hecho esta entrevista fue como el parteaguas o como la pauta para que nosotros empezáramos a hablar un poquito más de lo que es la perfilación criminal. Y de hecho, en algunos videos más adelante estuvo con nosotros la doctora Rocío Estela López Orozco, con quien retomamos precisamente este tema de la perfilación criminal, ahora desde otra perspectiva, ¿no? Porque como ya lo mencionabas, la licenciada Laura Quiñones Urquiza, pues ella es argentina, entonces sí nos abrió el panorama,
pero pues desde el punto de vista de ese país, ¿no? Entonces ya una vez entrando un poquito más en materia aquí en México, pues la licenciada, la doctora Rocío, pues nos habló un poquito más de pues, la perfilación criminal, ¿no? Que se pensaría que únicamente tiene que ver en el ámbito penal o a lo mejor para perfilar delincuentes, asesinos, pero nos dimos cuenta que también tiene tiene relación en materias como la materia familiar, ¿no? Entonces, pues fue muy importante. También nos habló, por ejemplo, de los rasgos de la personalidad criminal. Sobre estos rasgos de personalidad criminal, pues también nos habló de que no solo se presentan en adultos como muchos creerían, no, sino que estos rasgos de personalidad criminal también se pueden ver reflejados en niños muy pequeños, y nos habló de algunos casos, ¿no? Entonces esta entrevista también fue pues muy fructífera, nos dejó hablando sobre muchos temas y nos quedamos con ganas de seguir hablando del tema de perfilación criminal, ¿no? Pero además tuvimos otros expertos que nos hablaron de algunos otros temas, como lo fue el doctor Roberto Carlos Ramírez Aldaraca, María Salguero, que nos habló también sobre el mapa de feminicidios, María del Carmen Sendón, con quien hablamos un poco sobre el robo a transporte público, y Valentina Peralta Puga, ¿no? Con ella hablamos sobre este tema que está pues muy fresco ahorita en nuestro país, que es precisamente la desaparición de personas. Entonces también hablamos sobre con el doctor Alberto Vargas Prado, quien nos habló un poco sobre psicología, también psicología criminal, pero como les mencionamos, nos quedamos mucho con ganas de seguir hablando de la perfilación criminal. Entonces por ello invitamos al maestro Brian Escobar Baltasar, quien nos habló un poco más sobre la perfilación criminal, pero ya enfocada a un sector específico, ¿no? Que eran estos asesinos seriales. Y con él hablamos y descubrimos que en realidad aquí en México no podríamos hablar tanto de asesinos seriales, sino que tendríamos que hablar de homicidas seriales. Precisamente porque en México, pues el marco jurídico mexicano no contempla asesinos, sino homicidas, ¿no? Claro, así es. Por ejemplo, el maestro Alex Iván Barajas Calderón, él fue otro de nuestros exponentes y últimos con el que pues englobamos estas entrevistas. Nos hablaba del protocolo de Estambul. No sé si recuerdas, Mitch, él nos decía que iniciaban en la década de los 90 con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos se especificó aquí en la ciudad, aquí en México, porque pues ellos veían cuáles eran los diferentes tipos de crueldad hacia un humano, se podría decir. Y no solamente hablamos de aquí de México, sino también hablamos de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, está España, o incluso los museos que hablaban de estas torturas. Nos decía también que este protocolo se hace con el fin de dar a conocer cada definición, una investigación adecuada, y así que las personas se puedan dar no sé, una idea de lo que es este protocolo. Y pues bueno, creo que con esto cerramos nuestra primera temporada. Nos gustaría que nos dijeran qué temas les gustaría abarcar en la segunda, si quieren volver a ver a los exponentes, o ustedes comenten en la cajita de comentarios. Sí, recuerden que ustedes, que son la comunidad, pues nos guían a nosotros, entonces estaríamos muy atentos de quiénes son los siguientes entrevistados a los que les gustaría ver en el canal, con qué temas, o si les gustaría ver a alguien nuevamente. Entonces, pues no se olviden de dejar los comentarios y compartir este video en todas sus redes sociales para que le lleguen a más gente. Nuestra segunda temporada ténganla prevista para inicios de marzo. Entonces, estén pendientes de nuestras redes sociales para que no se pierdan ningún otro